La fotografía era antigua, sus bordes suavizados por el tiempo, como si cada arruga y mancha contara una historia de años pasados. Mostraba a una familia reunida alrededor de una mesa, sus sonrisas congeladas en un momento de alegría compartida, un instante de felicidad que parecía eterno. Pero algo andaba mal. Una silla estaba vacía, un crudo recordatorio de una ausencia que parecía resonar a través de los años, un eco de lo que una vez fue. La figura faltante pertenecía a un hermano, un padre, un hijo, alguien que había sido una parte vital de la familia, cuya ausencia se sentía profundamente. Alguna vez él había sido parte integral de sus vidas, su risa se mezclaba con la de ellos, su presencia estaba entretejida en el tejido de su familia, creando recuerdos imborrables. Pero una amarga disputa, un malentendido que quedó sin resolver, había abierto una brecha entre ellos, una grieta que parecía imposible de cerrar. Fue desterrado, expulsado, su nombre borrado de sus conversaciones, como si nunca hubiera existido. Al principio, su ausencia había sido una herida abierta, una fuente de dolor constante, un vacío que nadie podía llenar. Pero a medida que pasaba el tiempo, el dolor se convirtió en un dolor sordo, un recordatorio constante de su vínculo fracturado, una cicatriz que nunca sanó por completo. El impacto de su exclusión repercutió en la familia como una onda expansiva, afectando a cada miembro de manera diferente. Las relaciones se volvieron tensas, llenas de malentendidos y silencios incómodos. Las conversaciones cargadas de tensión tácita se convirtieron en la norma, y las palabras amables se volvieron escasas. El vínculo inquebrantable que los había unido se había roto, dejando un mosaico de piezas rotas y recuerdos dolorosos. Los que se quedaron llevaban el peso de su ausencia en sus corazones, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia. Algunos albergaban resentimiento, su ira se pudría como un veneno, afectando sus relaciones con los demás. Otros fueron consumidos por la culpa, atormentados por recuerdos de palabras duras y oportunidades perdidas de reconciliación, deseando poder retroceder el tiempo. La dinámica cambió. El delicado equilibrio de su ecosistema familiar se vio afectado, creando una atmósfera de desconfianza y distancia. La silla vacía se convirtió en un símbolo de su historia fracturada, un testigo silencioso del dolor que se habían infligido a sí mismos, recordándoles constantemente lo que habían perdido. Pasaron las generaciones y, aún así, la sombra del pasado se cernía sobre ellos. La historia del familiar desterrado se transmitió de generación en generación, un cuento con moraleja susurrado en voz baja. Los niños crecieron conociendo solo una versión fragmentada de la historia de su familia, la verdad oscurecida por el silencio y las medias verdades. Las heridas del pasado, sin atender, continuaron supurando. La confianza se erosionó, reemplazada por la sospecha y el miedo. El miedo a repetir los errores de sus predecesores, de infligir el mismo dolor a sus propios hijos, creó un muro de silencio que parecía imposible de romper. La familia creció, las ramas se extendieron en diferentes direcciones. Sin embargo, permanecieron unidos para siempre por su historia compartida. Los hilos invisibles de su pasado los conectaban a través del tiempo y la distancia. Pero la ausencia de su ser querido perdido creó un vacío que nunca podría llenarse. Extrañaban su presencia en las reuniones familiares, su risa ante sus bromas, su sabiduría compartida en momentos de incertidumbre. Se preguntaban por su vida, sus alegrías y tristezas, los hitos que había alcanzado sin ellos a su lado. La comprensión de que se habían perdido tanto en cumpleaños y bodas
en las simples alegrías de las experiencias compartidas, los llenó de un profundo sentimiento de pérdida. Sección 5. Un rayo de esperanza. Los años se convirtieron en décadas y la posibilidad de reconciliación parecía un sueño lejano. Pero incluso en los momentos más oscuros, un destello de esperanza se mantuvo. En el fondo anhelaban curar las heridas del pasado, cerrar la brecha que los separaba. Un día llegó una carta, su llegada tan inesperada como un rayo de sol atravesando un cielo nublado. La letra era desconocida, pero las palabras resonaban con una profundidad de emoción que no podía ser ignorada. Era un mensaje del familiar desterrado, una sincera súplica de perdón y reconciliación. Habló de su arrepentimiento, de su anhelo por reconectar con la familia que había dejado atrás. Sección 6. El valor de perdonar. La carta provocó una ola de emociones, sorpresa, escepticismo y una cautelosa sensación de esperanza. Los obligó a confrontar el dolor del pasado y a cuestionar las creencias que habían mantenido durante tanto tiempo. ¿Podrían encontrar en sí mismos la fuerza para perdonar? ¿Podrían dejar ir la ira y el resentimiento que habían envenenado sus corazones durante demasiado tiempo? Era una pregunta difícil, que requería valentía y voluntad para abrazar lo desconocido. Después de mucho examen de conciencia y conversaciones llenas de lágrimas, decidieron tender la mano. Sabían que la reconciliación no sería fácil, que requeriría paciencia, comprensión y la voluntad de confrontar sus propias deficiencias. Sección 7. Puentes de reconciliación. El primer encuentro fue incómodo, lleno de sonrisas vacilantes y palabras no dichas. Pero a medida que comenzaron a compartir sus historias, a escuchar con el corazón abierto, las barreras que los habían separado durante tanto tiempo comenzaron a desaparecer. Hablaron de sus arrepentimientos, su dolor y sus esperanzas para el futuro. Descubrieron que el tiempo, si bien no había borrado el pasado, había ablandado sus corazones y les había dado una nueva perspectiva. Sección 8. Un nuevo comienzo. El camino hacia la curación no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de tensión, heridas que resurgieron y viejos patrones de comportamiento que fueron difíciles de romper. Pero estaban comprometidos a reconstruir su vínculo, a crear una nueva narrativa familiar que honrara su pasado mientras abrazaban un futuro más brillante. Aprendieron a comunicarse más abiertamente, a expresar sus sentimientos con honestidad y vulnerabilidad. Redescubrieron la importancia del perdón, no solo para el familiar desterrado, sino también para ellos mismos. Sección 9. Abrazando la totalidad. Al final fue el acto de inclusión lo que realmente sanó a su familia. No fue fácil, pero cada paso hacia la reconciliación valió la pena. La familia, a pesar de sus diferencias, encontró un terreno común en su amor y compromiso mutuo. Al dar la bienvenida a su ser querido perdido, reconocieron la importancia de cada miembro, independientemente de los errores o desacuerdos del pasado. Cada abrazo, cada sonrisa y cada lágrima compartida fortaleció su vínculo, recordándoles que la familia es un refugio seguro. Redescubrieron la fuerza que proviene de la unidad, de saber que no estaban solos para navegar las complejidades de la vida. Juntos enfrentaron desafíos y celebraron victorias, sabiendo que su apoyo mutuo era inquebrantable. La silla vacía en la mesa finalmente se llenó, ya no un símbolo de ausencia, sino un recordatorio del poder transformador del perdón y la reconciliación. Cada comida compartida se convirtió en una celebración de su viaje juntos. Su historia se convirtió en un testimonio de la fuerza perdurable de la familia, un faro de esperanza para otros que habían experimentado el dolor del distanciamiento. Inspiraron
a otros a buscar la reconciliación y a valorar cada momento juntos. Incluir a todos es el primer paso hacia la curación. La verdadera sanación comienza cuando cada voz es escuchada y cada corazón es bienvenido.